Buenos días, ¿cómo va? Romina, Joaquín, Matías, Felipe, Hola, hola, profe. ¿cómo les va? Esperando que se encuentren bien. Gracias, te igual. Nueva semana. Esta semana de evaluaciones. Mire, la semana pasada tuve una reflexión interna y decidí dejar las dos evaluaciones en la misma semana. ¿Ya? Así no pierden el hilo un poco de de los conceptos y de lo que deben abordar para el estudio. Y lo otro es que eh, son las evaluaciones igual como estaban planteadas la semana pasada en la tarde, ¿ya? O sea, tienen desde las 3 de la tarde hasta las 11:59, ¿ya? Hoy día es el taller y mañana es el certamen. Ahora sí, ¿ya? Hoy es el taller y mañana es el certamen. ¿Ok? Y los contenidos que van a ser evaluados son hasta los que vimos la semana pasada, que es de isomería óptica. Hasta ahí llegamos. Lo que corresponde a reactividad, reacciones, mecanismos de reacción, eso no será evaluado. Eso lo vamos a ver hoy. Ya eso para el tercer certamen. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, Felipe, ¿cómo está usted? Cuéntame, Felipe, ¿tiene algo que decir respecto, no sé, a cualquier tema? Esta semana tenemos laboratorio también. Sí, está bien. Esta semana tenemos, el viernes tenemos laboratorio. El día viernes vamos a hacer el laboratorio número 3 que corresponde a extracción de cafeína. Valentina Aldunate. Ya, ahí está. Ok. Felipe Alvarado. ¿Sabe qué ocurre con Felipe Alvarado? Diego Aravena. Nicolás Catrilev. Benjamín Cifuentes. Diego está viajando. Ok. Benjamín Cifuentes. Matías Layana. Presente, profe. Perfecto. Romina Mena. Ok, Romina. Joaquín Miranda. Aquí estoy, profe. Ya. Felipe Muñoz. Ahí está Felipe. Silvia Navia.
Ok, Silvia. Isabela Poloni. Felipe Quiñones, también está Pipe. Ok. Valentina Rivera. Presente, profe. Muy bien. Y Pedro Rubio. Ok. Ok, vamos a la clase entonces. Ok, vamos acá. Reacciones orgánicas. ¿Qué tipo de reacciones orgánicas? Recuerden que el capítulo de, de esta unidad se llama reactividad. Entonces, la reactividad, ¿cómo puede estar determinada? Bueno, la reactividad está determinada por los grupos funcionales. Ya lo vimos que hay diferentes grupos funcionales, vimos que los grupos funcionales determinan ciertos tipos de compuestos, que reaccionan diferentes, tienen ciertas propiedades físicas y químicas, etcétera, etcétera. Ya, también. Vimos que estos grupos funcionales se pueden ordenar de cierta forma, ¿ya? Y pueden haber mezclas de grupos funcionales, y ahí está la prioridad de los grupos funcionales, ¿ya? Y hay una amplia variedad de este tipo de compuestos. Después, vimos que a pesar de que los grupos funcionales o los mismos números de átomos pueden ser iguales entre los grupos, se pueden ordenar de diferentes formas en el espacio. Y ahí vimos todo lo que está relacionado con isomería, ya qué tipos de isomería, a veces las moléculas parecieran que fuesen iguales, pero son moléculas diferentes, y esas moléculas diferentes tienen reacciones diferentes. Lo que viene ahora corresponde, bueno, ahí están los tipos de isomería, como para hacer un resumen de lo anterior. Isomería de función, isomería de cadena, isomería de posición. ¿Se acuerdan de eso? Y después está la isomería óptica, que esos parecían muy iguales, pero no se pueden superponer, que son los denominados enantiómeros, que aparecen cuando hay carbonos quirales. Ese es como llega a ser como un refrán, una cosa así, como una oración que uno predica y lo dice de forma espontánea, ¿ya? ¿Cuándo hay enantiómeros o cuándo hay isomería óptica? Cuando hay carbonos quirales. Si no hay carbono quiral, no hay isomería óptica. Así de simple, ¿vale? ¿Y qué es lo que era un carbono quiral? Un carbono que tiene hibridación sp3 y que tiene alrededor grupos, que son todos los grupos unidos a este carbono, son grupos diferentes. No se puede repetir nada que sea, obviamente, igual entre un enlace y otro enlace. Si son iguales los grupos, ya ese carbono dejó de ser carbono quiral. Por lo tanto, en los enantiómeros o en la isomería óptica aparece este tipo de isomería porque efectivamente existen carbonos quirales en las moléculas. Esa es como la razón de que existan este tipo de moléculas o de isomería. Entonces, vemos que, claro, independiente de la molécula que puede ser exactamente con el mismo número de átomos y el mismo tipo de átomo, estos pueden estar ordenados de forma diferente en el espacio. Y al estar ordenado de forma diferente, ya tenemos obviamente distintos tipos de reacciones. Pero ¿qué reacciones son? ¿Cuáles son las reacciones inorgánicas que nosotros vemos? Son 4 tipos de reacciones. ¿Ya? Las reacciones en química orgánica son reacciones clásicas. ¿Ya? Entonces, si bien podemos tener una gran variedad de compuestos, como ya han visto, un sinfín de compuestos de tipo ésteres, ácidos carboxílicos, isómeros de estos mismos, ¿ya? Todos van a reaccionar en función de este cuatro tipos de reacciones que se clasifican en reacciones primero, reacciones de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución?
¿ya? Es una reacción en donde un grupo de átomos, ¿ya? O puede ser un elemento, un átomo, efectivamente es sustituido, ¿ya? Por otro átomo, por otro elemento o por otro grupo de átomos o grupos de elementos. ¿De acuerdo? O sea, acá hay un cambio. La fórmula es la siguiente. Tenemos el compuesto, ¿ya? Y tenemos otra molécula o puede ser otro elemento, ¿de acuerdo? En que está también esa variante. Entonces, en este caso, la letra Y va a reemplazar a la letra X. ¿Ya? Este enlace covalente se rompe, este enlace covalente se rompe, y después se forma un nuevo enlace covalente entre R y la letra Y. Y X sale, queda solo. Es una sustitución, tal como lo dice la palabra, se sustituye una porción de la molécula, que puede ser un elemento o puede ser un grupo. Ya, reacción de verdad la reacción de sustitución. Aquí estamos, miren. Aquí tienen la molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? Es un alcohol. Muy bien, es un alcohol. ¿Pero cuál es el nombre del alcohol? Tiene un carbono. Ah, chico, la tarde tiene. Muy bien, Felipe. Metanol. Metanol. Met, un carbono. Benjamín, etanol es con dos carbonos, acuérdate. Prefijo met. Met es para un carbono. Et es para dos carbonos. Prop es para tres carbonos. Y but es para cuatro carbonos. De ahí en adelante siguen los prefijos numéricos que están acostumbrados a utilizar, pues el penta, hexa, hepta, octa, nona, etc. Ya los cuatro primeros son, así, entiendo Benjamín, los cuatro primeros eh, son diferentes de lo que uno menciona. Yo partí la mañana temprano, fue a dejar a mi hija al jardín, después mi esposa al trabajo, después fue a dejar a mi otra hija al colegio, y acá estoy, tomando un café con ustedes. ¿Vale? Entonces acá tenemos miren, metanol. ¿Qué es lo que se sustituye? ¿Qué es lo que se sustituye? Aquí tenemos otra molécula, es el ácido bromhídrico, ¿ya? Entonces se sustituye, ahí el alcohol sale de la molécula y del ácido bromhídrico el bromo ingresa a la molécula. ¿Y se fija? Bromuro de metilo. Bromuro de metilo queda. Más agua. ¿Se dan cuenta de la sustitución? ¿Se entiende? Ya es bastante simple visualizarla, solo se tienen que fijar bien cuál es el grupo que se sustituye. Ya no hay mayor complicación. A veces las moléculas pueden ser un poco más grandes, pero generalmente se ve la sustitución, o sea, hay un cambio. Hay un cambio. De una molécula se cambia a otra. Ya se cambia, hay dos moléculas acá, pero hay un cambio de una parte de la molécula inicial, de los sustratos o reactantes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con la reacción de sustitución? Ya, si yo le pregunto en la evaluación, por ejemplo, o sea, si se me escapa una pregunta, por ejemplo, de esto, hoy día, supongamos, algo. Se me fue justo una pregunta de reacción orgánica y le pregunto, esta reacción, o un ejemplo, no significa que va a ser la misma. Esta reacción, ¿es una reacción de sustitución? ¿Es una reacción de adición? ¿Es una reacción de eliminación? Ya, así les voy a preguntar la prueba, letra A, letra B, letra C. Bueno, lo voy a decir, desarrolla la reacción. No, tiene que identificarla, identificar de qué tipo de reacción es. ¿Ya? Según la clasificación de las reacciones orgánicas, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción de sustitución.
de adición, de eliminación o transposición, no sé. Ahí tienen que identificarla, ¿verdad? Así son las preguntas que están relacionadas con este tipo de reacciones. En el caso de las reacciones de adición, si se fijan, ocurre cuando las moléculas poseen dobles o triples enlaces. Y acá hay que estar atento, entonces, en los sustratos o en los reactantes, en esta parte de la ecuación química, ustedes saben que antes de la flecha se llaman reactivos, después de la flecha se llaman productos. Entonces, se tienen que fijar, pues, o sea, en los reactantes hay moléculas que tienen doble o triple enlace. ¿Y qué ocurre con ellas? ¿Ya? A estas se les incorporan, obviamente, elementos o átomos o grupos de átomos, porque recuerden que puede ser uno o puede ser un grupo completo, ¿se fija? Aquí se sustituye un elemento, pero sale un grupo, sale el grupo OH, sale el grupo hidroxilo. ¿Ya? En este caso también puede ser un elemento o puede ser un grupo de átomos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que disminuye la insaturación de la molécula original. ¿Cómo es eso? Esto, pues, mire, tenemos doble enlace y ahora tenemos enlace simple. ¿Ve que es simple? Me salió verso. Disminuye el nivel de insaturación. O sea, si yo tengo un triple enlace, eso va a pasar a un doble enlace. Y si tengo un doble enlace, va a pasar a un enlace simple. Así son las reacciones de adición. Ejemplo, ¿ven? Aquí tengo una molécula que tiene un doble enlace. Y después los productos tienen un enlace simple. ¿Se entiende? Obviamente, miren, fíjense que la molécula que está acá al lado se incorpora en la molécula que tiene el doble enlace, ¿ya? O sea, esta molécula que tengo acá se incorpora acá, pues la molécula que tiene el doble enlace. Y ahí está la incorporación. Se incorporó un bromo y se incorporó un hidrógeno, porque ahora queda con CH3, antes tenía 2 hidrógenos, ahora tiene 3 hidrógenos. ¿Se entiende? Ahora, lo que siempre me preguntan, profe, ¿y de un triple enlace puede pasar directamente a un enlace simple? Sí, sí puede ocurrir, pero tiene que ocurrir de esta forma. El triple enlace se convierte en una de doble enlace y después de doble enlace se convierte en enlace simple. O sea, de acá a acá, ¿el salto se puede dar de una sola vez? No. Necesariamente tiene que pasar por este estado intermedio en donde se convierte en dos enlaces. Entonces, ¿cuántas reacciones de adición pueden existir aquí? Dos. Dos reacciones de adición. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos con la otra. Eliminación. Las reacciones de eliminación son al revés de las reacciones de adición. Ya es como lo opuesto. Si la reacción de adición disminuía el número de enlaces, aquí aumenta el número de enlaces. Fíjense, las reacciones de eliminación son reacciones donde un elemento o un átomo o grupos de átomos o grupos de elementos ya, que se encuentran en los carbonos adyacentes se eliminan y al eliminar estos grupos o elementos se generan dobles o triples enlaces. ¿Ven? Y dice, al final del párrafo es la reacción opuesta a la adición. Entonces, tenemos el ejemplo. Tenemos una molécula con enlace simple, se fijan, entre carbono y carbono, y está la molécula Z en los reactivos. ¿Qué ocurre después cuando reaccionan y tenemos los productos? En los productos aparece una molécula con doble enlace, estos carbonos ahora tienen un doble enlace, y lo que estaba en la molécula
ahora queda en la molécula que estaba sola. Pero ¿cómo las van a distinguir? Fácilmente las distinguen por el aumento del número de enlaces entre los carbonos que estaban en los reactantes. Entonces tiene un ejemplo. ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esta molécula, Benjamín? Vamos, Benja, vamos, vamos. ¿Cómo se llama esa molécula? Etanol, muy bien, etanol. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí es el etanol. Ya, entonces tenemos el ejemplo para la eliminación. El etanol se elimina un grupo hidroxilo, que ese es el grupo hidroxilo que le da la función a la molécula. Entonces eliminamos el grupo hidroxilo y sacamos un hidrógeno de los carbonos y nos queda la molécula de agua, ¿se fijan? Y la molécula se queda con dos hidrógenos en los dos carbonos y un doble enlace, ahí está. Quitando el grupo hidroxilo y un hidrógeno, sacamos ya un hidrógeno de la molécula del etanol y nos quedamos con una molécula de agua y un doble enlace. ¿Cómo se llama esta molécula? La que tiene el doble enlace. ¿Eteno? Eteno, muy bien. Eteno, perfecto. Ya, les cuento al tiro, ¿dónde está la complejidad de las reacciones de eliminación, de transposición, de adición? En las pruebas, por ejemplo, las preguntas, es que yo le he escrito el nombre. Entonces, en vez de colocar esto, ya, yo le escriba la siguiente reacción de etanol a eteno más agua es una reacción de letra A, adición, letra B, sustitución, letra C, eliminación y letra D de transposición. ¿Se fijan? O sea, yo le escribí. Ustedes están en perfectas condiciones, ¿ya?, para traducir el etanol a una fórmula. Porque saben la nomenclatura. ¿Ya? Que por lo demás no es tan difícil esa molécula. Etanol. El eteno, ya saben qué es eso. Y el agua, obviamente, eso. Así que pueden escribir fácilmente ya este tipo de ejercicio. Ya, no los voy a complicar y les voy a colocar el dimetil paraformaldehído. Que tampoco es tanto. Pero bueno, esa es la reacción de eliminación. Ya uno se puede poner súper creativo acá. Uno se puede poner muy creativo, Felipe, pero ¿para qué tanto? O sea, lo que me interesa es que usted identifiquen las reacciones, ¿ya? Identifique las reacciones. Y con eso ya estoy prácticamente pagado con respecto a los objetivos que ustedes tienen que lograr. Tienen que lograr identificar las reacciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo las pueden lograr identificar? Con las fórmulas, obviamente. Ustedes ven las fórmulas y son capaces de identificarlo. Perfecto. Y también con los nombres, ¿ya? Si tienen escritos los nombres, ya, ok, esto es esto y listo. Esta reacción, sustitución, eliminación. Perfecto. Con eso estamos bien. Y el último tipo de reacción, yo les dije que eran 4, si no son más. Son 4 reacciones. ¿Ya? Y aquí se basa toda la química orgánica. O sea, todos los compuestos orgánicos que hemos visto presentan este 4 tipos de reacciones.
Ah, bueno, y si se preguntan, ¿y un compuesto o algún tipo de compuesto orgánico en específico puede presentar más de una reacción? O sea, ¿puede presentar una reacción de eliminación y una reacción de adición? Sí, claro que sí, correcto. Puede ser más de una para un tipo de compuesto, más de una de estas. ¿Ya? Pero las tiene que identificar. Reacciones de transposición. ¿En qué consiste una transposición? Ya aquí esta palabra que es como teletransportación, transposición. Ya hay un intercambio, pero ese intercambio es de la misma molécula, o sea, una transposición es un reordenamiento. ¿Se fija? Aquí no entra ni sale nada de la molécula, queda la misma molécula. Es un reordenamiento de los átomos, ¿ya? Y obviamente, si se reordenan los átomos, queda una molécula diferente. Eso es todo. ¿Se fija? Miren el ejemplo. Tengo una molécula en donde A es el sustituyente y está ya en la letra Y, al medio de la molécula. Y después, ¿qué ocurre? A pasó a unirse a Z, que está en un extremo de la molécula. ¿Son moléculas diferentes? Sí, son moléculas diferentes. Este tipo de reacción, ¿qué tipo de compuesto originaría? ¿Qué tipo de compuestos puede originar las reacciones de transposición? Que lo vimos la semana pasada. Señorita Silvia, ¿qué tipo de compuesto podría originar las transposiciones? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de compuesto puede originar una transposición? Según la isometría, profe. ¿Isomería? Isomería. Puede formar isómeros. Isómeros. Ya, ahí Felipe puso isómeros cis o isómeros trans, pero ojo que los isómeros cis y trans, ¿qué es lo que debería aparecer, Felipe? ¿En un isómero cis o un isómero trans? No, la isomería cis-trans se da en función de qué? Se da en función de, se da en función de doble o triple enlace, más bien doble enlaces. Tienen que aparecer doble enlace, y ahí los enlaces, si están los hidrógenos de esta forma, por ejemplo, ¿ya? O si están los metiles, pueden ser cis o trans. ¿Vale? Pero acá la transposición, ¿qué origina? Origina isómeros. Isómeros. ¿Qué tipo de isómeros? Pueden ser isómeros de posición. Ese es un isómero de posición. ¿Se fijan? Acá tiene un isómero de posición. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Cómo se llama este compuesto? Butano. Muy bien, butano. Tiene 4 carbonos, no hay ningún enlace doble ni triple, tiene enlace simple, un alcano, butano. Perfecto. Y el butano se transformó en eso, que también es un butano. ¿Cómo se llama este compuesto? Tiene 4 carbonos. ¿Se llama butano? ¿Cómo se llama este compuesto? Tiene 1, 2, 3, cadena principal. Y en el carbono 2 tiene un metil. 2-metilpropano. 2-metilpropano, muy bien. Muy bien, ¿ven? ¿Ven que saben? ¿Ven que saben? Yo estoy seguro que saben. Lo que pasa es que hay que empujarlo un poquitito y ahí empiezan a sacar todo lo que saben.
lo que han estudiado, ¿eh? Ven, 2-metilpropano. Es exactamente, tiene el mismo número de elementos, el mismo número de compuestos, o sea, de elementos químicos y de átomos. No cambia nada, solo cambia la posición. Entonces, las reacciones de transposición, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la estructura se reordene. Fíjense que acá le agregan un catalizador. ¿Ya? El catalizador puede ser una enzima, un catalizador biológico, puede ser una molécula que ayude a que esta molécula cambie y se reordene su estructura, pero en realidad siguen los mismos elementos. ¿Ya? Eso es. Entonces, en resumen, son cuatro reacciones. Reacciones de adición, reacciones de eliminación, reacciones de, a ver, estamos acá, sustitución, adición, eliminación y transposición. ¿De acuerdo? Y a veces las reacciones ustedes las empiezan a analizar, puede ser una reacción de transposición con una reacción de eliminación, sí, pueden ser combinadas en una sola. Ya se pueden combinar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Por qué redox? A ver, ¿qué pregunta acá? Armeja que está muy potente el taller. No, Benjamín, para nada. Para nada. Yo ya les comenté, o sea, les dije que el tema del taller con los ejercicios de isomería es que, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Miren, presencial hubiese sido terrible, ¿ya? ¿Por qué terrible? Porque ustedes llegan y se enfrentan a la prueba con su lápiz nomás. Y la prueba es de desarrollo, ¿ok? O sea, acá podría ser una prueba de desarrollo, pero vamos a demorar demasiado en revisar. Entonces es de alternativa y ahí está hay una respuesta, está la respuesta correcta a la alternativa. Entonces se pueden demorar un poco más, pero está la respuesta ahí. ¿Se fijan? Ahora tampoco los voy a complicar tanto con, con un isómero. O sea, si yo les pregunto una molécula y les coloco una fórmula, ¿ya? Y no sé, pues les puedo preguntar, esa molécula, ya no sé, es isómero de esta molécula, son isómeros de, no sé, pues letra A, son isómeros de posición, serán isómeros de función, letra C, serán isómeros eh, de posición, de función, y el otro serán estereoisómeros. ¿Se fijan? Tienen que llegar a la respuesta. O sea, ¿qué tipo de isómero le estoy preguntando? Una fórmula determinada. ¿Vale? Y lo otro es que, no sé, pues, le coloco una molécula o diferentes moléculas, no sé, pues estas moléculas y aparecen. O cuál es el isómero de función de esta molécula. Y la letra A y aparece una molécula. Letra B aparece otra molécula. Letra C aparece otra molécula. ¿Cuál será el isómero de función? O sea, está la respuesta. Usted lo que tienen que hacer, ya les voy a decir la clave. La clave es que tienen que contar los elementos, tienen que contar el número de átomos, de carbono, de hidrógeno, si hay oxígeno, y eso tiene que coincidir con la molécula
que le estoy presentando. O sea, tienen que tener el mismo número de carbono, de hidrógeno y de oxígeno para que sean isómeros, si no, no son isómeros. ¿Ya? Eso lo tienen que tener claro. Entonces, lo único que tienen que hacer es contar los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno. O sea, los átomos que tiene cada uno de, de estas moléculas, los elementos de cada uno de ellos, los tienen que contar y tienen que coincidir en número y también en átomos. O sea, esa es la base del isómero. Son lo mismo, pero están desordenados en el espacio. Entonces, como tienen la respuesta ahí, van a llegar de inmediato la respuesta. O sea, pero presencial, Benjamín, es otra cosa. ¿Ya? Porque ahí están con un lápiz o una hoja, y yo les coloco la fórmula y tienen que desarrollarla. Tienen que desarrollarla. Pero para eso, en presencial, ustedes están, no sé, por las clases, por ejemplo, presenciales, yo no hago clase con diapo, son ejercicios. Ya les digo, mire, la isomería tanto, se trata de esto, ya, ejercicio, y vamos haciendo ejercicio. Lo mismo que la de nomenclatura. Nomenclatura, ya, los ácidos carboxílicos son estos, listo, ya. Se nombran así y empezamos con ejercicio al tiro. O sea, en presencial vamos haciendo, moviendo la manito todo el rato, ¿ya? Acá es medio complicado, o sea, yo como obligarlos no puedo, o sea. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, son las cosas que lamentablemente nos tocó pasar, pues ya. Este curso generalmente tiene otro formato presencial, otro formato completamente diferente. Por lo menos la primera y la segunda clase. Yo no ocupo diapos para nada. De hecho, tengo las diapos, pero se las muestro para mostrar el texto. Eso, de ahí ya, ejercicio. Ahora, ¿por qué viene redox? Esto no es redox como lo vieron en química orgánica, ¿ya? Obviamente las reacciones redox en química orgánica son diferentes. Están relacionadas también con los estados de oxidaciones, por supuesto, pero cambia un poco el tema porque acá aumenta o disminuye el número de hidrógeno. Entonces, según el número de hidrógeno puede que exista una oxidación o el número de oxígeno puede que exista una reducción. Y también puede ser al revés. ¿Tienen duda para la prueba de la tarde? ¿Algún ejercicio? ¿Algo que no tenga? Para no seguir avanzando con esto y no confundirlos. Es que esto no entra en la prueba, por si acaso. Mañana tampoco. Recuerden que la prueba es a las 3 de la tarde, desde las 3 hasta las 23, desde las 15 hasta las 23:59 de hoy está habilitado el taller, pero solo poseen 40 minutos. Y el certamen de mañana también. Mañana vamos a tener clases normales, yo voy a seguir avanzando con esto, con Redox. Ya, voy a seguir avanzando con esta unidad que es de reacciones, las reacciones redox, después viene el intermediario reacción, mecanismo, etc. ¿Ok? Ya chicos, vamos a quedar hasta acá por hoy. Mañana seguimos con la clase que no será evaluada, por favor, ingresen a hacer el taller. ¿Quién quedó fuera de la asistencia? Profe, mañana hay clase. Sí, mañana hay clase, completamente normal. Ya. ¿Quién quedó fuera de la asistencia? Eh, Profe, queda menos de 2 minutos. sí, ya, nos vemos entonces. Hagan el taller, porfa, no se olviden. Ya, profe. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Éxito. Chao. Chao.